Buenas tardes, les doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo se encuentran la tarde de hoy? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Gracias por estar aquí a su clase ya número 10. Que el Señor les bendiga grandemente. Es un gusto, un honor para mí estar aquí con ustedes. Bien, vamos a continuar con el otro tema que sí nos llevó bastante tiempo este tema, pero muy importante. No lo podíamos minimizar ni mucho menos. Bastante importante, ¿verdad, amados? Bueno, de cualquier manera ya saben, si llega a surgir comentarios, también dudas en la semana, pueden también preguntar ahí en el WhatsApp, o en el grupo o a mi WhatsApp personal. Bien, hermanas y hermanos, vamos a ver duelo por suicidio, un tema muy delicado y muy importante también de ver. Bastante delicado, diría yo, que no podemos subestimar. Un día se los dije, se los he comentado varias veces, dolor es dolor, ¿verdad? Duelo es duelo, pero duelo por suicidio, imagínense que tantas cosas no atraviesan los familiares. Vamos a ver aquí. Ay, me brinqué dos láminas, permítanme. Vamos a ver primeramente la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud referente a la palabra suicidio. Define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento expectativa de su desenlace, del término de su vida, de que va a terminar con su vida, como todos y todas aquí sabemos. 1 de cada 1,000 muertes al año a nivel global ocurren por suicidio. ¡Wow! Está alarmante, ¿verdad? Está alarmante esta cifra, amados. Alarmante. Y si mal no recuerdo, algo de esto vimos cuando tratamos el tema de la depresión. Si mal no recuerdo, cuando tratamos la clase de la depresión. Que por cierto, quienes no hayan visto la clase de la depresión, les invito a verla, por favor. Porque va muy de la mano con este tema del suicidio, va muy de la mano. No es lo mismo, pero insisto, va de la mano. Bien, la pandemia de COVID-19 exacerba los factores de riesgo de suicidio, incrementando la angustia, la ansiedad y ¿qué? La depresión. ¿Se fija? Por eso le digo que va muy de la mano con el tema de la depresión. Datos obtenidos por el INEGI aquí en México del 2021. Sí, estos son datos, aquí último, datos propiamente de aquí de nuestro país de México, pero para que se dé usted una idea, pues más o menos está muy parecido en Latinoamérica, ¿verdad? Estamos hablando prácticamente de lo mismo en toda Latinoamérica. Y este dato, aquí arriba, nada más haciendo la aclaración, es a nivel mundial, a nivel global. 1 de cada 1,000 muertes son por suicidio. Bastante, ¿verdad? Díganme si no es importante este tema. Y el de la depresión. Dios mío. Y hay otro tema que también iría de la mano, que lamentablemente no lo vamos a alcanzar a ver en la clase como materia formal, pero yo creo que sí voy a subir un video para todo público en las redes sociales, que sería de prevención de suicidio. De prevención de suicidio, amados, a la luz de la palabra, porque esto nos llama a profundizar más en ese tema. Bien. El duelo por suicidio reúne una serie de circunstancias que no se dan en otros tipos de duelo, ¿se fijan? Voy a volver a hacer hincapié, no subestimamos otros duelos, no, pero como dice aquí, reúne
una serie de circunstancias que no se dan en otros tipos de duelo. Sí, es algo muy peculiar, muy particular este tipo de duelo. Es una muerte autoinfligida que puede ser inexplicable para los seres queridos, además de repentina o inesperada. Genera una serie de alteraciones a nivel de pensamientos, emociones, comportamientos y también a nivel físico. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir esto? Que también las personas que están viviendo este duelo pueden somatizar también, ¿sí? Para quienes son médicos, enfermeras o terapeutas aquí, terapeutas físicos, también aquí, amadas, pueden somatizar. Bueno, ellos buscan constantemente una explicación, ¿sí? Además de estar viviendo el dolor de la pérdida, por eso les decía, hay otras características. Además de estar viviendo el dolor de la pérdida, están constantemente buscándole una explicación, ¿sí? La revisión reiterada y obsesiva de las conversaciones y momentos compartidos, tanto recientes como pasados, en un intento de buscar respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que su mente está trabajando en estar piense y piense en esas conversaciones, en esos momentos que compartieron para buscar respuestas. ¿Qué me pudo haber dicho? ¿Qué pasé por alto? ¿Dónde no me di cuenta? ¿Qué? ¿Se fijan? Están piense, como decimos coloquialmente, dándole vueltas al asunto. Cuando me dijo tal cosa, habrá sido una señal y yo no me di cuenta y la pasé por alto. O está su mente trabajando muchísimo. Incluso pues en esa somatización también pueden venir fuertes dolores de cabeza debido a que está su mente pensando demasiado. ¿Por qué nos ha hecho esto? ¿No ha pensado en mí? ¿No nos quería? Un ejemplo, ¿verdad? Un padre que se suicida. ¿No nos quería acaso a mí, a sus hijos? ¿No nos quería? ¿Por qué lo hizo? ¿No pensó en nosotros? ¿Fue muy egoísta? Denme un segundo, por favor. Ya, disculpen. Sí, pueden estar pensando eso también, que la persona fue egoísta, que no pensó en ellos. Siempre hay un detalle que queda fijado en su mente y que no se puede olvidar. Ah, pero es que yo recuerdo nuestra última conversación. Por eso me dijo tal cosa. Y ahí está presente ese detalle que no se puede olvidar. Ah, con razón, aquella noche se despidió conmigo y me dio un fuerte abrazo y no se soltaba de mí. Un ejemplo, ¿verdad? Son ejemplos. O sea, casi siempre va a haber algo ahí en su mente que no puede olvidar la persona. Y también le está dando vueltas y vueltas al asunto. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no confió en mí? Si yo hubiera puesto más atención, no lo hubiera hecho. Culpa, vienen muchos sentimientos de culpa, lo más fuerte que la persona atraviesa mediante esta situación, mediante el duelo por suicidio, amados, la culpa. Aquí tendrán que trabajar muchísimo, muchísimo la culpa dependiendo del caso, ¿sí? La persona quien decide hacer esto es responsable de su decisión. Fue responsable de su decisión. No es, ya no está, fue responsable. Y nadie tiene la culpa, nadie tiene la responsabilidad. Nadie más. Y si hubiera hecho, y si no hubiera salido,
¿Y si esa tarde? ¿Y si hubiera llegado más temprano a casa? Y sí, sí, ese tipo de detalles, ¿verdad? Si no hubiera ido a trabajar, si me hubiera quedado con mi hijo, he escuchado casos así, ¿verdad? No hubiera llegado y lo hubiera encontrado colgado, lo hubiera encontrado empastillado, intoxicado, detalles así, sí, cosas así. Si hay hijos pequeños, también, ¿cómo le diré en el futuro? ¿Me culpará a mí? También piensan que si le va a culpar. Pudiera, otra interrogante que entra, ¿pudiera ocurrirle lo mismo? Aquí en el caso de que, ejemplo, un papá se suicidó, un padre de familia, y queda la mamá con sus pequeños. Y la mamá piensa que quizá le pudiera pasar lo mismo a sus hijos. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que pudiera repetirse la historia? ¿Creen, amadas y amados del Señor? ¿Están por ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí escucho. Sí, te escuchamos, maestra. Gracias, gracias. ¿Creen que pudiera repetirse la historia en el ejemplo que un padre de familia se suicida y deja hijos pequeños y queda la mamá con sus hijos y la mamá teme que después los hijos hagan lo mismo de grandes o de adolescentes o en su etapa adulta? ¿Creen que se pueda repetir? Adelante, pastora Marta. Bueno, mire, hablando espiritualmente, yo pienso que sí se puede repetir, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a que se abrió una puerta y hay que aprender a cerrarla, ver desde raíz qué fue lo que ocasionó esta situación, eh, orar, obviamente, ¿verdad? Y pues buscar ayuda profesional. No sé si se recuerda que yo le había platicado que está un matrimonio mío de nuestra iglesia, está evangelizando a una persona. Están separados ellos dos, pero su hija se suicidó y les queda solamente un niño. Entonces, yo pienso aquí que desde el momento en que ellos están pues separados, creo que tenían muchos problemas entre los esposos, y yo pienso, no conozco la historia a fondo, pero yo pienso que ella trató de buscar aparentemente una solución porque la niña iba un día con su papá, un día con su mamá. Yo creo que todo eso también forma problemas emocionales y mentales dentro del bebé, aunque yo así lo pienso, maestra, aunque psicológicamente dicen es que tiene que estar unos días con papá y unos días con mamá, cuando suceden este tipo de situaciones de divorcios. Entonces, yo pienso que se está haciendo mucho daño hacia los niños, ¿verdad? Entonces, porque básicamente nuestra generación tiene que crecer en el ámbito que se ha establecido desde Génesis, que es un hogar, que es el papá y la mamá, fortalecidos todos a través del Espíritu Santo. Entonces, yo pienso que sí se puede repetir este patrón, se pueden ir arrastrando cosas, incluso todo esto puede venir desde generaciones ancestrales. Sí, sí, mi hermana. Muchísimas gracias. Exactamente desde generaciones ancestrales. Sí, justamente por las maldiciones generacionales, hablando en términos espirituales, no desde la psicología, ¿verdad? Y romper cuando ya venimos a los pies de Cristo, orar, ¿verdad? Como sabemos, para romper esas maldiciones generacionales, orar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra descendencia, para romper eso en oración, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante desde el punto de vista espiritual. Ahora bien, viéndolo también del punto de vista psicológico, ¿de qué nos dice la psicología? Que también sí se pueden repetir esos patrones de conducta también, sí, como conducta aprendida, sí, como patrón de conducta, repito, también.
La prevalencia es bastante grande, venir de padres que se suicidaron, papá o mamá que se suicidó, o abuelos que se suicidaron, pero más mamá y papá. Ahí es bastante grande, ¿sí? Bastante, como cuando hablábamos de la depresión, también cuando se tiene padres depresivos también, ¿sí? Entonces, pues es fuerte verlo desde los dos puntos de vista, que ambos puntos de vista convergen, ¿verdad? O sea, empatizan, vaya, ambos. No son aislados, no son aislados. Y como usted bien dice, pastora, tanto hacer la labor espiritual en oración, y también la ayuda profesional, ambas ahí. Ambas, porque sí, es bastante fuerte esto. Sí. Bien. Inclusive antes de dar a la siguiente lámina, me estoy acordando. Justamente un caso que vino en un congreso, una colega nos compartía que ella tuvo un caso en que se había suicidado el abuelo y luego se suicidó el padre de familia y luego el hijo, o sea, los tres generaciones. Imagínense. Nada más que ese congreso, pues lamentablemente no nos daban permiso pues de hablar de la palabra ni nada, era 100% secular, ¿verdad? 100% secular. Era de prevención de suicidio. Había muchos psicólogos a lo cual pues también respeto muchísimo, ¿verdad? Respeto mucho su profesión, pero seculares 100%, pero yo no podía hablarles ahí de maldiciones generacionales y fue muy triste escuchar eso, fue muy triste, muy triste. 3 generaciones. Oh, Dios, me quedé asombrada. Adelante, pastora. Maestra, y sobre todo algo muy importante que acaba de decir en este caso, que aquí yo puedo ver espiritualmente, ¿verdad? Hablando, cómo fue el abuelo, el papá y el hijo, o sea, las cabezas de hogar. Ay, Él ya sabe que el enemigo pues es lo que quiere destruir y acabar con las cabezas de hogar, ¿verdad? Con el sacerdocio que se ha establecido. Y pues una de las cosas que vemos es a través de la nueva generación, disque nueva generación, la LGTB. Entonces, a través de eso, aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, o a nivel México más bien, se quiere anular ya lo que es el Día del Padre, porque supuestamente se afecta a los de la LGTB. Entonces, el diablo, pues hablando, viendo ese caso que usted nos comparte, el diablo quiere acabar con precisamente con la base fundamental del hogar y en eso, pues ahí es el sacerdote. Entonces, empezar a ver, ¿verdad? En el caso mío de mi hermano, ay, Dios. pues ver, ¿verdad? También que él es sacerdote de esta casa y que tiene que avanzar y cuidar a sus hijos, a su pequeño hijo que ya le queda, ¿verdad? Y tomar su autoridad, ¿verdad? De hecho, yo le he estado hablando con él y he estado compartiendo por teléfono, pero sí es muy importante ver eso espiritualmente. Ese caso que usted me dijo, ¿verdad? Que usted nos acaba de compartir, yo así lo veo, ¿verdad? Como usted dice que no tuvieron oportunidad de orar así, pero el diablo quiere atacar nuestra generación y quiere atacar a nuestros esposos. Sí, hermana, sí, totalmente cierto, hermana. Y así rápidamente esto nos llevaría a otro punto de la mano con lo que usted bien nos hace la observación. También al levantar tanto movimiento feminista, que la mujer, el otro día justamente les comparto rápido, platicaba eso con mi esposo, que tanta mujer que dice, es que yo no necesito un hombre, que dicen mucho eso. Claro, no estoy minimizando la suficiencia de la mujer, ¿verdad? En que el Señor nos dio fortalezas, dones y talentos a hombre y a mujer, pero nos dio diferentes roles, ¿sí? Y que la mujer hoy en día, por lo general, se ha encargado de aplastar tanto al hombre. Ahora es al revés.
Antes era mucho el machismo, ahora vemos mucho el feminismo. Y no, hay que orar por esos benditos hombres, ¿verdad? Por esa autoridad, por esa cabeza de iglesia, de hogar, etcétera, y que el Señor pues los levante, ¿verdad? Sí, Bueno, maestra. Ahorita, discúlpeme, ahorita que dice usted acerca de eso, una de las cosas que viene ese tipo de cosas del feminismo es precisamente empoderar supuestamente a la mujer, pero al sí, empoderar a la mujer es permitirle a la mujer que él pueda hacer todo el rol del esposo, pero cuando la realidad es que como mujer debemos de entender cuál es, más que el empoderamiento, nuestra identidad en Cristo. Porque si amén. sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo, sabemos, como usted dice, cuáles van a ser nuestros roles en la casa. Entonces, Sí, el feminismo busca el empoderamiento, pero el feminismo hace a un lado la voluntad de Dios o la identidad de Dios en nuestras vidas, sí. ¿verdad? Amén, amén. Y no quiere decir que si el esposo, por un ejemplo, ¿verdad? Si mi esposo me ayudó esta tarde a actividades en la casa, ay, es menos hombre. No, 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 gloria a Dios por eso. Pero aún él sigue siendo cabeza de hogar, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, pues sí, que ahí nos llama el Señor a orar por esos varones, por esa autoridad. Bueno. Y aquí en el duelo por suicidio, pues sí, también hay mucha frustración, demasiada frustración, porque todo el esfuerzo realizado para ayudarle a superar su estado de ánimo finalmente no sirvió. Enojo bastante, aquí se intensifica el enojo. ¿Se acuerdan cuando vimos las etapas del enojo de Elizabeth Kubler-Ross y también de otros autores también? Pero aquí se potencializa muchísimo, muchísimo. Se es común e intenso también desde el principio. En muchas ocasiones es difícil expresar e incluso de admitir por la persona doliente, ¿sí? Enojo muchas veces con la persona que tomó la decisión. A veces el enojo cambia, a veces el enojo es consigo misma. ¿Por qué? Porque yo no hice nada, estoy enojada conmigo porque no hice nada. Enojo a veces con Dios, enojo por todas partes. Y acompañado con culpa, entre enojo y culpa, ¿sí? Frustración, enojo, culpa, va a variar mucho entre estos, ¿verdad? Va a estar ahí. Como lo dije, culpa también es la más común. Miedos, sensación de fragilidad, nos hacemos más conscientes de la vulnerabilidad del ser humano, sentimos que en cualquier momento puede ocurrir una adversidad que cambie la vida, aparece con intensidad el miedo, la muerte de otros seres queridos por enfermedad, por accidente, etcétera, etcétera. Aquí puede incluso aparecer, no en todos los casos, pero en algunos casos, amados, puede aparecer incluso la tanatofobia, fobia a la muerte, que no nos va a dar el tiempo para verlo esta clase. Sí estuvo bastante larga, pero lo vamos a ver la otra clase. Aquí si pudiera desencadenar la tanatofobia justamente. Insisto, no en todos los casos, ¿eh? Pero sí como la persona quedó muy traumatizada por esta experiencia de que su ser amado se suicidó, pudiera, insisto, aparecer la tanatofobia. Ideas de fracaso, también la persona siente que ya su vida es un total fracaso. Imagínense, ¿se acuerdan cuando vimos en la depresión el video de la mamá que se suicidó su hijo? Ay, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, qué triste. Ahí también imagínense todas las ideas de fracaso. La gente puede pensar, no serví como mamá, fracasé como mamá, o fracasé como papá, o fracasé como hijo, hasta como hijo, como hija, como etcétera. Muchas ideas de fracaso. Aquí también una puerta al adversario, ¿verdad? Es lo que quiere. Tú eres fracasado, tú no vales, tú no serviste como mamá, tú apenas para abrirle.
Entonces hay que ayudar mucho, pero mucho a la persona con todas estas ideas de fracaso, de culpa, de frustración, de vergüenza, porque aparte que está pasando todo esto, también siente la vergüenza con la sociedad, porque la sociedad le está juzgando. Fíjense, no atendió a su hijo, ejemplo, a tiempo, porque algo hizo mal esa mamá porque se le suicidó. La gente luego juzgar, lo que decíamos el otro día. Luego la sociedad a juzgar. Y a esa persona pues se le intensifica la vergüenza, no quiere salir, no quiere hacer nada porque tiene pena, ¿verdad? Adelante, hermano Ronnie. Adelante, hermano. Bueno, creo que levantó su mano, pero no le escuchamos. Entonces la persona se va a sentir muy juzgada por la sociedad. Buenas tardes, hermana. Amén, buena tarde. No sé si me escuchas, que estoy en un lugar no adecuado, pero solo quería hacer un comentario con relación al suicidio. Adelante, por favor. Fíjese que tengo conocimiento de un señor que cuando se suicidó su hijo, para él fue una gran alegría, porque el muchacho ya tenía como sus 23 años, pero le hacía la vida imposible a su papá. Llegaba borracho, él le pegaba, él mandaba, él hacía todo. Entonces ya tenía varios años de estar teniendo esas actitudes negativas hacia su papá. Entonces su papá, cuando él se suicidó, pues prácticamente él sintió un gran alivio, y para él fue mejor que se haya muerto que estar vivo, según él lo comentaba, ¿verdad? En el velorio que estuvimos, que él estaba muy contento porque para él la vida del hijo pues era un tormento para él, para su vida y su familia, porque realmente pues él empezó a tomar, era drogadicto, y cada vez que llegaba a la casa pues él le pegaba a su papá y él hacía lo que quería. Entonces, hermana, no sé, pues ahí el duelo, pues yo creo que también hay momentos en que, no sé si así será, ¿verdad? Que se convierten en alegría, ¿verdad? No sé qué comentario nos pudiera dar usted de esta situación que vivió ese hermano que yo lo conozco, ¿verdad? Y que pues pasó, para nosotros fue una sorpresa también lo que pasó, ¿verdad? Y la forma en que él pues agradeció al público también, ¿verdad? De que ya estaba cansado de su hijo, ¿verdad? Solamente era para comentar eso, hermana, ya que estamos hablando del suicidio. Gracias, mi hermano Ronnie. Muchas gracias por compartir. Muy interesante las aportaciones, de verdad, y muy valiosas. Sí, hermano, hay que tener en cuenta un punto primeramente. Estos son términos muy generales, que valga la redundancia, que por lo general las personas, los seres humanos pueden vivir, pero obviamente el duelo de una persona a otra no siempre va a ser exactamente igual, como lo que decíamos la semana pasada, que incluso en las etapas, ¿verdad? Alguien se nos puede quedar atorado en una etapa, ahí, o alguien puede atravesar las lineales, o alguien puede brincar de una a otra etapa, de un día a otro. Sí, no es una regla, cada ser humano tenemos diferentes contextos, diferentes vivencias, diferentes herramientas emocionales, diferentes creencias, valores, también pues va a variar si conoce al Señor, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. No podemos generalizar, hay que tomar en cuenta mucho eso, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a ese caso en particular,
pues sí es un caso muy, muy único, muy especial. Sí pudiera haber casos de ese tipo, sí pudiera haber casos de ese tipo. En ese caso que usted nos comparte, pues este señor sufría bastante. Todo el daño que su hijo le hacía, le provocaba la frustración y todo. No estoy diciendo que esté bien, pero para él, por lo que usted comparte, lo poco que comparte, pues fue como un alivio, ¿verdad? Fue como un alivio. Habría que conocerle y saber un poquito más el contexto y el sentir de este señor, de esta persona. Pero aún así, dentro de ese alivio, casi puedo asegurar que de todas formas hay algo de dolor y algo de culpa dentro también. Aunque él abiertamente no lo externe, no lo va a externar así como que en público a todos, pero si pudiera decir, ¿verdad? Si pudiera pronosticar, por así decirlo, que sí debe haber también algo de culpa y tristeza en el fondo, ¿verdad? Aunque él no lo externe ni lo manifieste abiertamente, insisto. Pero insisto, pues habría que ver al señor y analizar el caso, ¿verdad? Y ayudarle ya de manera personal y profesional. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién la levantó? Fui yo, maestra, pero fue accidental, disculpe. No, y cuidado. Oí el timbrecito, pero luego cuando quise ver la manita y ya no la vi, dije, ¿quién fue? Bueno, así está el asunto, hermano Ronnie. Gracias por compartir. Muchas gracias, muy interesante, todo suma. Pues entonces les comentaba que también aquí va a haber mucha prejuicio, ¿verdad? Social, culpando a la familia. No podemos saber, ¿verdad? Cuál es el contexto que estaban pasando, si la persona tenía una enfermedad, una patología. No podemos saber ni podemos atrevernos a juzgar así a la ligera, ¿verdad? En ninguno de los casos, sí, también. Se sienten muy juzgados, ¿sí? En otras ocasiones la gente no sabe ni siquiera qué decir, qué palabras de consuelo dar y pues se terminan alejando también. Entonces, pues es una situación muy, muy difícil que las etapas del duelo, insisto, van a ser muy, muy parecidas o van a ser también las que vimos la semana pasada, pero pues se va a intensificar muchísimo estos sentimientos, esto que vimos aquí. Sí. Ahora vamos a ver, pues ya para finalizar este tema, vamos a ver estos puntos finales. La culpa quizá permanezca por mucho tiempo, va a ser difícil sacar a esta persona de ahí con mucha ayuda del Señor, con oración, con terapia individual, quizás hasta grupal. Es normal que la vivencia del duelo se mantenga presente, todas las emociones. Lo importante es permitir a cada una que estén presentes. Sí, sí las tiene que vivir la persona, pero poco a poco irla sacando de ahí, ¿verdad? Ejemplo, irla sacando de la culpa, irla sacando de la frustración, etcétera. La tristeza se mantiene, pero con el tiempo se tiene que ir atenuando, por supuesto. Se recomienda acudir a grupos de apoyo, sí, dirigidos, por supuesto, con un profesional, además de la terapia individual. La soledad mejora al retomar la vida social con las nuevas relaciones. Sí, tiene que ir retomando poquito a poquito porque por la vergüenza que va a tener esta persona, por el miedo a los prejuicios, por este punto, es raro que vaya a querer seguir teniendo su vida social como la tenía y es entendible, ¿verdad? Es entendible y no hay que obligarle, no, es que tú, ¿para qué dejas la universidad? ¿Para qué dejas ese trabajo? No, si la persona se siente cómoda, cambiando de trabajo, cambiando de lugar de residencia, adelante, adelante, o la familia, ¿sí? Se acepta que lo que ocurrió cambió la vida, nada será igual,
pero no significa que no podrá salir adelante como en cualquier duelo. Se perdona a la persona y lo más importante también es que se tiene que perdonar a sí mismo. El perdón va a ser crucial, va a ser sí o sí trabajar con el perdón. El perdón, sí, insisto, el perdón a la persona pues que ya no está, quien ya se fue y a sí mismo también, ¿verdad? Y pues hasta ahí hemos llegado con este tema tan fuerte, tan delicado, que es el duelo por suicidio, amados. Adelante, Pastora Marta. Sí, ahora sí, disculpe. Una pregunta, a lo mejor no quiero hacer grande un debate o algo, o no quiero hacer grande no vaya a pensar mal, pero estamos hablando mucho acerca de los sentimientos y emociones que trae la persona que su familiar, no la persona que se suicidó, sino la familia. Si en dado caso, después de haberse recuperado, puede llegar la persona a preguntar cuál fue el motivo que lo llevó al suicidio. Entonces, esa es una pregunta. Y si no se puede contestar, la podemos dejar para la otra, pero quiero decir esto, porque también dentro del suicidio podemos ver qué fue lo que lo llevó o la llevó a originar a este tipo de situaciones. Sabemos que emocionalmente están trastocados los sentimientos y emociones, pero también sabemos que el enemigo es bien astuto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le pregunto esto? Porque se me vino a la mente, hace rato usted dice que a veces hay sentimientos de culpa en las familiares, no en la persona que se murió. Pero se me vino a la mente Judas, maestra, cuando él se suicida, como que él también tuvo sentimientos de culpa de todo lo que hizo, se suicida, entonces fue y se suicida. Entonces, como que viene a la mente de cada persona, de cada ser humano que aparentemente que se suicida, vienen muchos sentimientos y emociones negativos que los llevan a esclavizar a un mundo oscuro. Entonces, Amén. eso es lo que tenemos. Yo no sé, es una pregunta también. No sé si hay que explicarle a sus familiares, oye, para que no se repita el mal, o qué se puede hacer. Sí, No sé hermana. si me expliqué. Más No o sé, menos, más o menos creo que le entendí. A ver si se la caché, como decimos por acá. sí, Sí, cierto lo que usted dice. Y vaya ejemplo que nos acaba de dar de Judas, sí. La culpa que tenía por lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo, sí. Recordemos que tenemos un acusador. El acusador va a estar justamente, valga la redundancia, acusándonos, ¿verdad? A través de la culpa. Tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú. Entonces, si la persona no llega al Evangelio, a los pies de Jesucristo, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos cargar muchas veces, ¿verdad?, con esos errores del pasado. Porque díganme quiénes no hemos tenido errores, los seguimos teniendo, ¿verdad? Pero ahora en Cristo, pues ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, amén. Es una nueva criatura soy. Y lo que el Señor ha limpiado, que nadie se atreva a llamarlo sucio, ¿verdad? Hay vida nueva y hay restauración para quienes caminamos en Jesucristo, como todas y todas sabemos aquí. Pero quienes no han llegado a los pies de Cristo, amados, no pueden decir eso. Viven atormentados por esos errores, por esa culpa del pasado. Qué triste, qué triste. Y muchas de esas personas, justamente por eso, llegan a ese suicidio, por el punto que usted, hermana Marta, nos acaba de dar y hermosa reflexión esta, ¿verdad? Hermosa reflexión. Por eso, esto me lleva a otro punto, por eso la necesidad de evangelizar, de proclamar el evangelio, las buenas nuevas, y no solamente a ustedes quienes están en el pastorado. No perdamos oportunidad de seguir evangelizando. Así vayamos en el camión, estemos en el súper, a lo mejor nos encontramos ahí a un lado de las frutas, agarrando la fruta, ¿verdad? A una señora triste y podemos tener la oportunidad, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía a evangelizarle y no somos pastores, pastoras, qué sé yo. El Señor nos puede usar, ¿verdad? A todas. Entonces, a todas y a todos.
seguir evangelizando, precisamente también para evitar estas cosas, ¿verdad? La condenación aquí y la condenación eterna. La condenación aquí porque el acusador, el adversario está siempre acusando, y ahora que llegamos a los pies de Cristo, como dije ahorita, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y las cosas viejas pasaron en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, viendo el otro caso, cuando, un ejemplo, una persona, no ponerme el ejemplo de una persona, tuvo un familiar que se suicidó. También no todas las preguntas van a ser respondidas, van a ser, sí, así, ¿verdad? Se me fue el avión, perdónenme. No todas las preguntas van a tener respuesta, mejor dicho, no todas. Algunas sí, quizá vaya a haber respuesta, otras van a quedar en la ambigüedad y solamente el Señor. Pero el Señor va a tener que traer paz a su vida, aún frente a esas preguntas sin respuesta, amada. ¿Por qué tomó la decisión? Pues quizá tengamos indicios, tengamos ideas, porque tuvo una depresión que no fue tratada correctamente, porque padecía de un trastorno, por X o Y o Z situación. Pero insisto, aún así, no van a quedar claras todas las respuestas. Ante una situación de suicidio, repito, no van a quedar claras todas las respuestas y la persona va a tener que continuar, o los familiares van a tener que continuar adelante, aún sin esas respuestas. De eso se trata. Unas respuestas quedarán a medias, otras inconclusas, otras nada, pero el Señor tendrá que traer paz. Y también va a ser un buen momento si la familia que está viviendo este duelo por suicidio no conoce al Señor, será un excelente momento también para evangelizarles. Amén. Amén. Gracias, maestra. No, hombre, gracias, amada, gracias a ustedes por hacer esta clase tan enriquecedora. Primero al Señor y en segundo lugar a ustedes. Gracias. Y bien, pues nos vemos la próxima semana para que se me preparen. Quizá la próxima semana, amados, pasemos de las 2 horas. Ahorita sí nos pasamos también de las 2 horas. La próxima clase quizá también nos tardemos las 2:30 horas, pero bueno, será necesario. Les aviso para que vengamos ahí mentalizados. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente y bonito fin. Gracias, maestra. Igualmente. Gracias. Buenas tardes. Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia. Gracias, hermana, la bendiga. Amén, mi hermanita. Hermana, tengo una duda. ¿A qué horas empezaron hoy la clase? A la 1 en punto, 1:05 más o menos. ¿Unas 5 de Guatemala o unas 5 de allá con ustedes? De